Retomamos el hilo del principio, ¿os acordáis, no? Esto era un collage para intentar abrir ventanitas para acercarnos a las murallas, para que las entendamos de otra manera, para que no pensemos que solamente son construcciones importantes con un ritmo geométrico, con un ritmo musical que decía Fernando, sino que además son muchas más cosas. Son historias, es misterio, son relaciones, son experiencias de vida iniciáticas que hemos tenido muchos de aquí, los que somos más mayores hemos contado, os acordáis, ¿no? Cosas que nos han pasado, en fin, que algunas son contables y otras son de pasar vergüenza ajena, ¿eh? Pero bueno, todas estas cuestiones. Entonces cerrábamos esa mirada a la mañana con una propuesta que nos planteaba Monse, decir, pero además de todo esto que es la muralla, hay que aprender a contarla bien, porque la clave fundamentalmente del turismo, que es un hecho de comunicación, es contar a otra gente cosas que a nosotros nos parecen importantes porque pensamos que a ellos también les pueden ser importantes, ¿vale? Entonces, con eso cerrábamos la mañana. ¿Con qué iniciamos la tarde? Sabéis que los dos objetivos eran acercarnos a la muralla y luego contar un proyecto que se llama Creacity, que bueno, ya se ha hablado de él otros años aquí, pero que ahora vamos a hablar de una manera más directa. ¿Qué es Creacity? Un proyecto de tres municipios, Hondarribia, Bayona y Pamplona. Tres ciudades amuralladas, con murallas muy parecidas y con historia que de alguna manera también tiene una sintonía también concreta. ¿Y qué se pretende con ese proyecto? Bueno, construir en torno a eso un producto turístico. Mejor dicho, primero sería un proyecto turístico importante y luego ya veremos si es un producto o varios, porque dependerá de a quién nos queramos dirigir. Si nos queremos dirigir a un público cercano, de proximidad, a un público más lejano. Bueno, ya son cuestiones que luego iremos descubriendo, luego os contaré yo un poco en qué situación estamos, en qué línea hay. Pero lo que sí queremos, claro, es que queremos hacer un proyecto turístico y unos productos turísticos. Y los productos turísticos hemos visto antes, y luego os los voy a explicar yo más cuando hablemos de Creacity, tiene una lógica y tiene una, digamos, un sentido, una manera de estructurarse, ¿eh? No se hacen de cualquier manera. No es meter en un paquete y decir, bueno, voy a hacer una cosa sobre, yo qué sé, la matanza. Y bueno, voy a hacer 25.000 matanzas. No, es otra cosa distinta. Bueno, la matanza del cerro, quiero decir, ¿eh? Sabéis estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, esta tercera parte, la segunda parte de hoy, vamos a dividirla en tres partes. Por un lado, Iñaki Gaztelumendi, bueno, ya se presentará él y ya os lo presento yo, lo va a presentar María después. Es un consultor, bueno, de los históricos. Él y yo somos de los folclóricos, de las folclóricas de la consultoría en España. Llevamos 20 años, ¿vale? Esas cosas. Hemos trabajado con empresas grandes, con empresas pequeñas, con empresas medianas, aquí, allá, en el mundo y tal. Ahora estamos, cada uno por nuestra cuenta, que son los signos de los tiempos, pero con un buen bagaje de recursos, de redes, de gente a la que conocemos y con la que trabajamos en común. Bueno, él va a crear el contexto y luego va a haber experiencias. Vale. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar qué es Creacity, en el momento en que está. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos interesa? ¿En qué estamos trabajando? ¿Vale? Y por último, las murallas, que nos van a contar cuatro cosas. Bien, bueno, perdón, se me olvidaron los políticos, les vamos a preguntar cosas, y luego las murallas que nos van a contar cuatro cosas bien echadas, ¿vale? Así que os dejo a María Serrano, que es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Hondarribia, que es quien va a presentar a él y a los demás, ¿vale? Gracias. Arratsaldeon. Casi que lo ha contado Eusebio todo, me ha dejado un poquito para añadir. Bueno, hemos encomendado a Iñaki la difícil misión de iniciar la jornada de la tarde, que es este momento crítico de toda jornada en el que se nos empiezan a cerrar los ojos, pero estamos confiadísimos de que Iñaki nos va a mantener atentos todo este rato que va a estar hablando. La jornada de la tarde va a ir de experiencias, y Creacity está siendo una experiencia que ya nació el año pasado en el que estamos aprendiendo muchísimo. Nos estamos conociendo mejor y estamos aprendiendo a ver que tenemos muchísimas posibilidades de colaborar con dos ciudades importantes como Pamplona y como Bayona, que vamos a saber sacar partido a nuestras murallas y sobre todo contarlo de una manera muy especial a todos los que lo quieran conocer. Iñaki Gaztelumendi, como ha dicho Eusebio, es un consultor turístico con muchísima experiencia, más de 20 años en este sector. Empezó a trabajar en Hondarribia creo que en el año 2011 y hace un añito y medio así volvimos a retomar el contacto con él porque queremos que turísticamente en Hondarribia
pues tenemos que buscar una mejor forma de gestionar el turismo y nos está ayudando en esa misión. Y él esta tarde lo que nos va a ayudar es a hablar de cómo tienen que ser los productos turísticos de hoy en día. Y yo no tengo nada más que decir, así que Iñaki, adelante. Muchas gracias. No sé si ya está en funcionamiento. Sí, ¿no? Yo he apretado el botón. Bueno, primero, muchas gracias a la organización y al Ayuntamiento de Hondarribia y a Eusebio, obviamente. Hemos empezado mal, ¿eh? Me he empezado llamando Vieja Gloria. Esto ya... Me pone un micro como si fuera Madonna y después me llama folclórica. Empezamos fatal. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a Eusebio, medias gracias, y muchas gracias a vosotros porque, claro, digo, este Eusebio me mete con unos jaleos tremendos porque me dice, oye, queremos hacer algo diferente, nada de presentaciones. Y digo, bueno, nada de presentaciones, tenemos un grupito reducido. Bueno, no es tan reducido. Me pone después de comer y me llama folclórica. No está mal. Es un buen comienzo, ¿eh? Claro, yo me he puesto en la piel de lo que quería Eusebio y he pensado, pues efectivamente, la idea es hacer una pequeña reflexión previa para dar paso a lo que es realmente importante. Es decir, en este paso no solamente soy una folclórica, sino además soy telonera, ¿eh? Porque creo que lo realmente es importante son las experiencias que algunos de los destinos que van a actuar a continuación van a explicar, ¿eh? Y además algunas de ellas tengo la suerte de conocerlas personalmente, el caso de Ibiza, el caso de Pamplona, muchas ciudades que han hecho un esfuerzo extraordinario por poner en valor las murallas. Previo a hablar de la contextualización, del contexto del turismo y el papel que juega en su relación con estas ciudades con muralla, sí que me gustaría hacer una reflexión sobre la relación entre las murallas y el turismo, ¿no? De hecho, Eusebio y yo nos conocimos cuando yo estaba en Santiago de Compostela y él colaboraba mucho a través de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Y pensando, desde que hablé con Eusebio, oye, yo recuerdo que de las ciudades patrimonio de la humanidad que teníamos en ese momento, que éramos unas 11, 12 ciudades, todas las ciudades, antes o después, habían tenido una muralla. De hecho, la primera vez que nos sentimos raros al visitar una ciudad patrimonio de la humanidad, porque en todas entendíamos que había contextos bastante similares. Cuando tú vives en Santiago de Compostela y vas a Toledo, pues encuentras elementos, aunque físicamente es distinta, pero encuentras elementos que te hacen sentir que hay un hilo conductor, ¿no? Cuando estás en Córdoba, que viene de otra cultura completamente distinta, sin embargo, hay elementos de esa cultura que entiendes. Y recuerdo que la primera vez que fuimos a Tenerife, de repente nos encontramos con la primera ciudad histórica que precisamente nació de un modelo de ciudad que nada tenía que ver con el modelo cerrado en torno a una muralla. Era una ciudad abierta. Y recuerdo que estábamos un grupo de técnicos de ciudades patrimonio y sentíamos que nos faltaba algo. Nos falta la muralla. Porque incluso las ciudades que no tienen muralla, en realidad sí tienen muralla. Las ciudades que tenían una muralla y no tienen, por ejemplo Santiago de Compostela, que quedan algunos pequeños retazos de la antigua muralla, una ciudad amurallada, se construyó en torno a una muralla. Entonces la muralla no existe, pero hay edificios que sustituyen el papel de muralla. De hecho, todas las entradas al casco histórico de Santiago de Compostela se identifican con el nombre de la puerta que tenía la muralla, ¿eh? La puerta de la Mamua, cada una de sus puertas tiene su nombre. De hecho, a veces en algunas ciudades ves que ahí existe una muralla. Y es una sensación como de esta persona a la que desafortunadamente se ha quedado sin un brazo, pero sigue notando el brazo, ¿eh? Pues yo con las murallas tengo este tipo de relación. Sé que me estoy adelantando a lo de después de contar historias, ¿no? Tengo una historia muy buena, para después, de una muralla china. Los chinos siempre hacen cosas extraordinarias, pero esta me dejó realmente sorprendido. Pero si queréis conocerla tenéis que venir después a la visita del casco histórico. Entonces, yo creo que esta relación de las ciudades con las murallas son entornos muy atractivos. Y fijaos, como nos encontramos en un mundo en que las cosas son diferentes a lo que decimos. Es decir, parece que estamos retrocediendo a la novela de 1984 de George Orwell, ¿no? Que le llamamos a las cosas por el sentido inverso del que tienen. Las murallas vivían para encerrar a la gente y protegerse del exterior, y sin embargo hoy los estamos utilizando como un recurso para atraer a la gente. En el pasado lo importante era la muralla que nos protegía y ahora lo importante es la puerta que abre nuestra ciudad a ese destino. Y esto es lo que decía Orwell, ¿no? Es decir, Orwell al Ministerio de la Mentira le llamaba Ministerio de la Verdad y al Ministerio de la Guerra le llamaba el Ministerio de la Paz, en esa novela. Pues ahora vivimos en un mundo muy parecido a este.
Y en el turismo vivimos un momento también de cierta incertidumbre. Un momento extraordinario desde el punto de vista del impacto económico del turismo, con cifras extraordinarias a nivel mundial, pero una situación paradójica. Porque nos encontramos, por una parte, en una situación en la que la globalización ha generado un impacto extraordinario sobre el negocio turístico. Para haceros una idea, en los años 50, 60, para Eusebio y para mí, hace nada, para muchos de vosotros no erais ni proyecto, había registrados en el mundo, viajaban a nivel mundial, viajes internacionales, viajaban 25 millones de personas. Es una cantidad importante, 25 millones de personas en los años 60, registrados por la Organización Mundial de Turismo. Bueno, por el precedente que había de la Organización Mundial de Turismo. Este año ha habido 1.800 millones de viajes internacionales. Es decir, hemos pasado en un periodo de tiempo relativamente pequeño, porque 50 años, 50 años no es nada, en 50 años hemos pasado de 25 millones a casi 2.000 millones de viajes internacionales. Por cierto, de estos 2.000, 500 millones de viajes internacionales, que si intentas concentrar la cifra es mucha gente, ¿eh? 500 millones, la motivación principal fue la cultura. O sea, la motivación cultural empuja a 500 millones de personas a moverse internacionalmente. Con lo cual, la globalización ha generado un movimiento extraordinario en torno al turismo. De hecho, hoy en estos momentos los destinos están dejando de preocuparse en cómo atraer a gente, sino en cómo gestionar la gente que viene. Este se ha convertido en uno de los grandes retos. Y esto nos lleva a la paradoja de la que hablaba en el sector turístico. Por un lado, estamos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, con 1.800 millones de personas moviéndose a nivel internacional, pero por otro, el perfil del consumidor, de este turista cultural, de estos 500 millones, es un turista que busca la autenticidad en los territorios que visita. O sea, que está buscando la identidad cultural, el patrimonio, las costumbres, la gastronomía. Sé que esta mañana habéis hablado de gastronomía. Es una cosa en la que además tengo un gran interés en todos los sentidos, profesionales y de puro placer. Pero es cierto que ha habido un cambio y nos encontramos con este fenómeno. Un fenómeno que aparentemente es contradictorio. Es decir, globalización por una parte y, sin embargo, la gente cada vez busca más la autenticidad de los territorios que visita. Por eso es muy importante definir claramente, en primer lugar, quiénes son nuestros públicos objetivos. Es decir, uno de los grandes retos que tienen los destinos turísticos es identificar muy bien su audiencia, porque hay demasiada gente. Entonces tenemos que seleccionar y elegir la demanda que queremos atraer hacia nuestros territorios, porque no puede entrar todo el mundo en los destinos. Estamos hablando de destinos con muralla, quiere decir que son destinos culturales y muy frágiles desde el punto de vista de la conservación y de la protección del patrimonio, con lo cual nuestro recurso es frágil y tenemos que cuidarlo. Con lo cual tenemos que identificar muy bien nuestra demanda porque tenemos que gestionar un modelo que sea de desarrollo, pero que también sea sostenible. De hecho, no he querido traer ninguna presentación para cumplir religiosamente con el amigo Eusebio, pero de hecho os digo, si solamente pensara en incorporar una imagen, haría una. Para los que estáis aquí seguro que sabéis a lo que me estoy refiriendo, para los que venís de fuera a lo mejor os pillan un poco fuera de contexto. ¿Conocéis San Juan de Gaztelugatxe? Sí, ¿verdad? ¿Y conocéis la polémica en torno a San Juan? Por cierto, no es fantástico, Gaztelu, como yo. Para los que son de fuera, es un espacio simbólico, delicioso desde el punto de vista de la relación entre la naturaleza, el territorio, el patrimonio, en la costa del País Vasco, con una pequeña capillita y un camino serpenteante, extraordinario, que es muy agradable y al que iba relativamente poca gente. Y digo iba, porque ahora va mucha gente. ¿Y por qué va mucha gente? De hecho, en Semana Santa tuvieron un problema de colapso. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para recibir mucha gente, porque nunca habían pensado en que iban a recibir mucha gente. Y el motivo por el que recibieron mucha gente fue por culpa, o gracias, depende, aquí cada uno que lo mire del lado que quiera, a una serie relativamente conocida que se llama Juego de Tronos. Simplemente porque en un capítulo de la serie de Juego de Tronos se grabaron unas cuantas escenas en este espacio. El espacio es fantástico, pero fijaos lo que está cambiando el mundo. Lo que hablábamos de la globalización. Automáticamente el episodio ni se ha terminado de realizar, ni siquiera se ha emitido, obviamente. Es
Con lo cual, la gente ni siquiera tiene la capacidad de decir, oye, voy a ver esto que he visto en la televisión en mi serie preferida. No, no. La gente va porque sabe que se ha grabado allí. Y se ha convertido en un icono de primer nivel turístico cuando estaba completamente por fuera de los grandes circuitos de turismo masivo, desde luego, y se ha convertido en un icono. Y en Semana Santa se ha encontrado con una situación de colapso del patrimonio. No es una muralla, pero es un pequeño espacio que en el fondo es una muralla natural, con un pequeño camino serpenteante. Con lo cual, estas son algunas cuestiones que están cambiando. En el ámbito de la demanda nos encontramos un público que cada vez tiene más información, que está hiperconectado, que tiene muchas posibilidades de conocer territorios, destinos, recursos antes de venir a reconocerlos. Y después, que ha habido un cierto desplazamiento en el ámbito de la cultura, no sé si decir si desplazamiento, que a lo mejor es un poco agresivo, pero sí una ampliación. Antes, cuando pensábamos en cultura, pensábamos en alta cultura, y ahora hay muchos elementos de la cultura popular, de la cultura pop, que están teniendo un peso decisivo en las decisiones de compra o las decisiones de viajes de muchos consumidores a nivel internacional. Por ejemplo, la influencia del mundo del cine o de la televisión o de la gastronomía o de la música, pues ahora están condicionando mucho el movimiento, las condiciones en las que se mueve el mercado. Con lo cual, tenemos una demanda cada vez más grande, con una gran capacidad de conocer los recursos antes de llegar a visitarlos directamente. Y por otra parte estamos los destinos. Destinos que tenemos muralla o que tenemos recursos patrimoniales de primer nivel, que lo que tenemos que hacer es identificar claramente cuáles son los públicos objetivos a los que quiero dirigirme, porque no puedo dirigirme a todos. Ya no estamos hablando del mercado turístico, no existe el concepto de mercado turístico, existe el concepto de mercados turísticos. Entonces tenemos que identificar cuáles son los mercados turísticos a los que queremos dirigirnos, porque nuestros recursos no dan para, primero, para llegar a todos nuestros públicos objetivos y, además, nuestros recursos no son capaces de soportar la presión que significan este tipo de cuestiones. Con lo cual, en el ámbito de los destinos, nos han cambiado de alguna forma la agenda de prioridades. Cuando uno hacía un plan estratégico hace unos años y le preguntabas a los agentes locales, oye, ¿para qué hacéis el plan? ¿Qué es lo que queréis? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Y, en general, la respuesta es, queremos más turistas. Queremos crecer en el número de turistas. Y, además, queremos crecer en mercados internacionales. Estos eran los dos grandes retos que te ponía un gestor público cuando hablabas con ellos hace unos años. Cuando ahora hablas con un gestor público, dice, no, mi prioridad ahora es gestionar mi destino y en clave de sostenibilidad. Porque el problema que tengo es que se está devaluando, se está banalizando, estoy perdiendo identidad cultural. Entonces, la cuestión es que en estos momentos, tan importante como las estrategias de marketing de los destinos, es las estrategias de gestión del destino. Y aquí es donde tiene mucho sentido el cómo estructuramos y preparamos el territorio, cómo preparamos nuestra propuesta de valor para los públicos objetivos que hemos designado como prioritarios. Y esto es de lo que va la sesión de esta tarde. Es decir, identifiquemos bien cuáles son nuestros públicos objetivos y, a partir de ahí, construyamos una propuesta de valor. Y en esto, la recomendación que hago a los destinos es dejad de pensar en el modelo clásico del turismo, en el que el funcionamiento del negocio se estructura desde la oferta. Es decir, todos pensábamos en, yo tengo un pequeño recursito y sobre esto construyo. Y en estos momentos hay que ponerse del lado de la demanda. Lo que hay que es que pensar qué es lo que quieren nuestros públicos objetivos de nuestro territorio. Es decir, tenemos que organizar nuestra propuesta de valor en función de las demandas. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tenemos que conocer mejor a nuestros públicos objetivos. Significa que tenemos que tener observatorios, tenemos que conocer, tenemos que hacer lo que estoy haciendo hoy, acciones de benchmarking para identificar buenas prácticas que funcionan en otros territorios, y tenemos que saber identificar cómo estructurar el territorio. Porque aquí yo creo que una de las cuestiones claves es identificar no por qué vienen los turistas a nuestro territorio, el por qué ha pasado a otro ámbito, sino para qué vienen. Y para qué vienen necesitamos estructurar productos turísticos. No nos vale con tener un recurso maravilloso, sino lo que tenemos es que generar experiencias en torno a este recurso patrimonial, natural, tangible, intangible. Hay destinos que en torno a un recurso intangible han construido una idea y un relato. Bueno, pues para construir el relato tenemos que estructurar productos y experiencias que sean compatibles. Las murallas dan
generan experiencias extraordinarias. Hablan de la historia de la ciudad, ¿no? Como cuando habéis hablado seguramente esta mañana de la gastronomía. Cuando uno quiere conocer un territorio, quiere conocer un pueblo, tiene que conocer su gastronomía. Porque en la gastronomía identificas todos los estratos de su patrimonio. Es patrimonio cultural, como las murallas. Con lo cual, uno puede ir identificando de dónde viene un pueblo a través de la cocina. Y adivina la influencia. Además, en una ciudad como Hondarribia, que es una ciudad de frontera, por eso tenían y tienen esta muralla, para protegerse de los bárbaros. Los bárbaros son nuestros vecinos, nuestras vecinas. Sí, pero los bárbaros, hay unos cuantos bárbaros al sur. Mucha gente de Madrid ha venido aquí a pasar sus vacaciones durante décadas. Las murallas generan un potencial extraordinario de creación de experiencias y productos turísticos fantásticos. Esta tarde va a haber gente que os va a explicar algunas iniciativas fantásticas. Después tendremos oportunidad de vivirla en Hondarribia y además de contarnos y compartir algunas experiencias. Pero sobre todo quería compartir con vosotros esta idea, ¿no? De la agenda de prioridades ha cambiado en los destinos. Cuando un destino habla de gestión, ya no tiene en la cabeza la promoción turística. La gente va a venir, la gente va a llegar. Y lo que tenemos que pensar es cómo gestionarlo. Y para gestionarlo tenemos que estructurar el destino, tenemos que preparar productos y experiencias que permitan que la gente conozca y disfruta nuestra identidad y formen parte de su iconografía, que cuando vuelvan a su ciudad o a su territorio de residencia lo compartan y lo viralicen. Y tenemos que hacer una cuestión que me parece muy relevante, y creo que el ejemplo de que estáis organizando con este producto es muy relevante, que es el concepto de la gobernanza, que además Hondarribia está precisamente trabajando en este modelo. Es decir, no solamente cómo estructurar productos y experiencias en torno a recursos patrimoniales, en este caso las murallas, sino también cómo organizar el territorio y cómo tejer una red de complicidades en el territorio. Y a mí este producto entre Pamplona, Bayona y Hondarribia, en torno a un eje común, que son las murallas, me parece extraordinario. De hecho, cuando uno piensa en gobernanza, en el sector turístico, siempre tiene tendencia a pensar en relaciones de carácter institucional. El Ayuntamiento de San Sebastián, de Hondarribia, de Pamplona, de Bayona, su modelo de gobernanza dice, oye, pues primero que nos entendamos a nivel interno, los distintos departamentos municipales, para gestionar el modelo de gestión del destino, cómo nos preocupamos por cuestiones como la movilidad, la accesibilidad, la creación de productos turísticos. Después, cómo nos relacionamos con entidades de carácter provincial, regional, estatal. Pero yo creo que hay que desbordar estos límites. Hay que desbordar los límites institucionales y moverse en torno a las pautas de comportamiento del sector turístico. Cuando yo pienso en Hondarribia o pienso en Bayona, estoy seguramente pensando en un cliente que nos identifica como un territorio homogéneo. Y piensa en nosotros desde Bayona hasta San Sebastián y más allá. Es decir, que nuestro consumidor, nuestro cliente, nuestra demanda, nuestro público objetivo, entiende todo este eje de la costa vasca como un eje continuo. Con lo cual, a efectos de la gobernanza, de la estructuración de productos, experiencias y del modelo de gestión del turismo, de esta propuesta de valor que tenemos que estructurar desde los destinos, me parece extraordinariamente importante el tejer redes de relaciones entre los ayuntamientos y municipios y destinos que trabajáis en este entorno. En el caso de Bayona y Hondarribia ya es natural por la relación, por el tema de la muralla, pero yo creo que es un buen punto de partida para desbordar las murallas, nunca mejor dicho, y empezar a trabajar juntos en muchas cuestiones en cuanto a la estructuración de productos. Porque posiblemente uno de los elementos que caracterizará al turismo en los próximos años es que estamos viviendo un proceso de metropolización del turismo. La gente ya no va a una ciudad, sino va a un territorio. La gente ya no va a San Sebastián, o a Hondarribia, o a Bayona. Sí que van, pero en su mente como consumidor tiene un espacio más amplio. Y es un espacio fantástico para la construcción de productos, experiencias combinadas, en la posibilidad de compartir experiencias, de compartir productos, de combinar productos y experiencias turísticas y que la gente identifique que puede estar residiendo en Hondarribia puntualmente y haciendo experiencias turísticas en Bayona, en San Juan de Luz, en Hendaya. Yo creo que este concepto de metropolización es uno de los elementos que posiblemente va a caracterizar más el futuro del turismo. De hecho,
cuando hablamos de gestión de destinos, automáticamente, si a alguno le habrá saltado en la cabeza fenómenos como el de Barcelona, ¿no? Barcelona, Ámsterdam, todas estas ciudades que en un momento determinado el turismo les ha pasado por encima, de alguna manera. Pues bien, muchas de estas ciudades, es decir, la solución que están tratando de encontrar para estos procesos de banalización y de congestión del destino está precisamente en la metropolización. Es decir, Ámsterdam está vendiendo la playa de Ámsterdam, que está a 200 kilómetros, la playa de Ámsterdam. No os digo cómo es la playa de Ámsterdam. Si el agua está fría aquí, pues allí, vamos, como a papones al sol. Pero se está jugando en este terreno. Ante este fenómeno de globalización del turismo y desde búsqueda de autenticidad, es decir, ¿cómo conseguimos ampliar el espacio? ¿Cómo conseguimos construir productos y experiencias turísticas en torno a un territorio más amplio que el puramente urbano? Y creo que la iniciativa que tenéis es extraordinaria porque permite empezar a trabajar en la estructuración de productos, en este caso en torno a las murallas, pero ¿por qué no un poco más adelante en torno al mundo del mar, el mundo de la gastronomía o muchos elementos en estos momentos de la cultura? Recordar, tenemos 500 millones de viajeros internacionales que están interesados en nuestro producto. Con lo cual, no entrarán los 500 millones en Hondarribia ni en Bayona, pero lo que sí que tenemos claro que es un mercado que crece y que el reto que se ha planteado a los destinos ahora es estructurar productos y experiencias de calidad para atraer al perfil de mayor valor añadido, que esta es la clave. Es decir, si tenemos que seleccionar, seleccionemos a los que aportan mayor valor añadido. Aquí hay un buen amigo tiene una frase fantástica, ¿no? No tiene nada que ver con el turismo, pero identifica muy bien el reto que tenemos en el sector turístico. Él dice, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un supermercado que sirve para todo tipo de públicos, en el que obviamente tienes un gran impacto económico? Eso sí, tienes que convivir con una cierta congestión, porque se te llena el supermercado de vez en cuando, o prefieres ser una tienda gourmet. Si eres una tienda gourmet, tendrás menos público, pero serás capaz de vender un producto de alta calidad a un público de alto valor añadido y, además, en el ámbito del turismo, te permitirá una cosa que es importantísima, que es ser capaz de insertar la actividad turística en el conjunto de funciones que tiene un destino turístico, en este caso una ciudad como Hondarribia, como Bayona o como Pamplona, que los espacios que ocupan los turistas también lo ocupan los residentes. Con lo cual, este reto de insertar la actividad turística en el territorio, en el espacio urbano y en este caso patrimonial, como es el interior de una muralla, un casco histórico como el de Hondarribia, este es uno de los grandes retos. Así que nada, muchas gracias por haberme aguantado como telonero y ahora viene la parte buena.